Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Padre, buenas tardes. Bueno, ahora sí se nos hicieron tardes, ¿eh? Bueno, pues les saludamos. Mira, sigue siendo mi consentido. Hola, mi querida Juanita, gracias y gentil auditorio aquí transmitiendo desde Reno, Nevada, donde tuve que ir porque mi carro requería urgentemente una atención y ahí estoy muy lejos de la civilización, así que estoy transmitiendo aquí desde Reno, Nevada. Saludos. Bueno, pues bienvenido. Te agradezco mucho. ¿Qué crees que estamos celebrando el día de hoy, mi querida Juanita? Ay, yo pensé que usted ya no iba a estar por aquí con nosotros, por aquí teníamos a lo mejor usted que ya está ahí ubicado. No. Díganos, sí, bueno, padre. Hoy estamos celebrando a un santo que es mi favorito. Bueno, todavía no es santo, pero para allá va. Es el beato Miguel Agustín Pro Juárez. Okay. Este chamaco nació en Guadalupe, Zacatecas, niño. Ahí está la casa del padre Miguel Pro. Ahí es un museo y ahora es el centro de la Comisión de Derechos Humanos. Es muy impresionante el hecho de entrar en su casa y ver dónde pasó su niñez. Su papá era ingeniero de minas, de tal manera que desde niño él era muy travieso, el escuincle. Una vez su papá le regaló un uniforme militar y pretextó que estaba enfermo. Los demás se fueron a misa y él se quedó en la casa y cuando regresaron, todas las muñecas de sus hermanas estaban decapitadas y demás porque él con su espadín de militar las atacó. Le pusieron una acariciada en el cuchiflás que Dios guarde el hora. Era muy el niño estaba muy enfermo y casi estaba muriendo, entonces se lo llevó su papá a ofrecer a Dios y le pidió que lo curara. Y lo primero que hizo fue, quiero mi cocol. Pidió un cocol y por eso le pusieron cocol. Era muy travieso él y de hecho era muy descreído. Un día su mamá le había hecho unos manteles para el Santísimo, le pidió que lo llevara. Y ahí fue su conversión de él, porque fue un sacerdote de la parroquia. Entonces, con el tiempo él entró al seminario en Guadalajara, pero se soltó la revolución mexicana, y entonces entraron a cerrar el seminario de los jesuitas, y él, junto con sus compañeros disfrazados de campesinos, se fueron a Estados Unidos, a Los Gatos, en California. Y entonces, cuando llegaron, pues él dice que hablaba inglés, pero era realmente hacerse guaje, ¿no? Pero le tocó su habitación en aquel entonces como monjes, les tocaba rezar los oficios divinos de la liturgia de las horas, y normalmente se tocaba en la puerta desde fuera y se decía, recuerda hermano que morir tenemos, y desde adentro debían de contestar, ¿cómo y cuándo? No lo sabemos. Bueno, pero resulta que Miguel Pro se quedaba dormido, entonces el celador lo acusó con los padres superiores, y entonces lo que hizo fue un día poner varias cajas de naranjas. Ahí en Los Gatos es algo muy bonito, porque se cultivan naranjas, se cultiva uva, y tienen una cava donde venden vino muy bueno ahí de Los Gatos. Actualmente es un centro jesuita, ahora es para sacerdotes jubilados. Ahí murió el antiguo párroco de Mammoth Lakes. Bueno, entonces puso varias cajas, los cubrió con su sotana, y a la hora que debía de rezar y que vio que el celador abría la ventanilla, empezó así a levantarse, y entonces el celador fue a decir, el hermano Miguel Pro es un santo, se levita del piso. Bueno, pasaron un montón de travesuras y demás, pero él fue destinado a estudiar a Alemania, no, perdóname, a Bélgica. Es donde estudió
teología en el seminario jesuita de Bélgica, pero estuvo haciendo también su misión en Granada, Nicaragua, y allí en Bélgica, cuando regresó, se puso muy enfermo, tuvieron que operarlo, y él tuvo la experiencia de trabajar con obreros comunistas, y siempre tuvo esa simpatía que se los ganaba. Y él iba con su sotana en el tren, y iban unos comunistas y decían: ¿no tiene miedo de viajar con comunistas, padrecito? Dice: no, si yo vengo bien armado. ¿Cómo? Pues aquí traigo mi cruz. Y además yo también soy comunista. ¿Ah, sí? Sí, como somos comunistas, ¿qué les parece si empezamos a compartir el alimento que traen ustedes, porque yo no he comido? Y con eso se los echaba a la bolsa. Tuvo la experiencia de trabajar con mineros, ya que tenía la experiencia gracias a su papá. Después pidió regresar a México porque estaba muy enfermo, pero antes de regresar a México pasó a Lourdes, Francia, y le pidió a la Virgen que le concediera buena salud. Y al llegar a México, llegó por el puerto de Veracruz, y en su pasaporte estaba uniformado, tenía la fotografía con sotana, y le dijeron: ¿es usted sacerdote? Dice: sí, y jesuita. Dice: caray, ¿a qué viene a México? A morir aquí. Dice: pues no va a tardar mucho, porque con la persecución va a estar medio canijo. Entonces, le tocó justamente llegar a México cuando salió la ley Calles, la ley de Plutarco Elías Calles, con 33 órdenes, leyes en contra de la iglesia, en la que se prohibía que los sacerdotes vistieran con sotana o con alzacuello, en la cual se decía que la iglesia no podía tener propiedad privada y que todos los edificios de la iglesia eran propiedad federal. Se proponía que todas las colectas fueran dadas al gobierno, y que el gobierno distribuiría equitativamente la colecta, que los sacerdotes fueran registrados como empleados federales, y que tenían que entregar sus homilías antes de decirlas, que los servicios religiosos quedaban solamente dentro de la iglesia, no afuera, que no se podían abrir conventos, porque ningún mexicano debía de ser sometido a la autoridad de otro. Y hubo varias leyes más al respecto, a lo cual el arzobispo de la Mora, protestó. Junto con la Comisión Episcopal Mexicana fueron a visitar al presidente Calles, y el presidente Calles no los quiso escuchar. Les dijo: mi respuesta es: tienen 48 horas para dejar el país o serán encarcelados. Entonces muchos obispos tuvieron que huir y refugiarse en Cuba, en Sudamérica, en Estados Unidos o en España. Los templos se cerraron y se encomendaron al cuidado de los fieles. Hubo mucho abuso de parte del gobierno federal, que llegaban a los pueblos, tomaban las iglesias, y usaban los ornamentos sagrados para vestir a las prostitutas, y usaban los cálices para beber vino, y hacían desmanes en las iglesias, que las usaban como caballerizas o como salones de fiesta. Podemos ver más ilustrado esto en la película La Cristiada o The Greater Glory, con Andy García, donde se presenta cómo fue todo este menjurje de la Revolución Cristera, iniciada por Plutarco Elías Calles, y que hubo quienes protestaron ante esas injusticias, algunos por la vía pacífica, que fue la Liga de la Defensa de los Derechos Religiosos, a la cual participaba Miguel Agustín Pro, que él estaba en contra de la violencia. Sin embargo, hubo otros que tomaron las armas para defender a la Iglesia Católica. Y obviamente hubo muchos mártires, que bastaba traer un escapulario o una medallas, razón suficiente para ser fusilado o ahorcado. Mi padre fue un ejemplo, que estuvo en una ocasión a punto de ser fusilado, y en 2 ocasiones a punto de ser ahorcado. Miguel Pro, cuando se cerraron las iglesias, él
vestía como civil, daba conferencias a los taxistas, iba a los centros de costura donde celebraba la misa, iba a casas de gente rica y celebraba la misa ahí. Hubo muchas aventuras que pasó porque en alguna ocasión que tenía un centro eucarístico iba a celebrar misa, vio a 2 policías que estaban ahí y dijo, chin, ¿qué hago? ¿Me regreso? Me hago sospechoso. Entro, me arrestan. Entonces traía un traje y dice, ¿han visto algún padrecito por aquí? No, les hizo así nada más con la solapa, ¿no? Dice, no, oficial, bueno, me han dicho que anda por aquí un curita, así que pongan mucho ojo. Sí, señor. Y pasó y celebró la misa ahí, y luego, ya que se fue, dice, cuidado, porque creo que anda un curita por acá. Sí, señor. Y entonces en eso llega el policía que lo andaba buscando, el general Cruz, y entonces tomó un taxi rápido, le dijo, y lo reconoció, dice, usted es el padre Pro, sí, hazme un favor aquí en la vuelta, te vas un poquito despacio, y se salió del carro, se quitó el saco y encendió un cigarro, se puso así como no queriendo la cosa, pasó la policía siguiendo al taxi, pero él ya no estaba ahí. Pasaron muchas cosas, muchas aventuras, pero a fin de cuentas, uno de sus hermanos, que la Liga de la Defensa de los Derechos Religiosos le había dado un carro Essex y lo pusieron con un seudónimo, pero tomaron su fotografía. Después el movimiento cristero le pidió el carro y más bien la Liga fue la que se lo dio al movimiento cristero, a Luis Segura Vilchis, que era un ingeniero de la compañía de Luz y Fuerza, y él no cambió el registro del automóvil, entonces aparecía su fotografía, la fotografía de uno de los hermanos. Entonces, en ese carro se hizo un atentado en contra de Álvaro Obregón, que ya era presidente electo, y le aventaron una bomba ahí en Chapultepec, y afortunadamente o desafortunadamente no le pasó nada a Álvaro Obregón, pero la policía siguió los rastros, el carro había sido chocado en la persecución y encontraron el registro donde aparecía la foto del hermano del padre Miguel Pro. Entonces con esto atraparon a los hermanos Pro, los llevaron a la cárcel. Ellos confiaban por las entrevistas que hicieron y todo, dijo a los reporteros, confío en la justicia y que se va a demostrar mi inocencia. Luis Segura Vilchis, al ver que habían arrestado al padre Pro y a sus hermanos, él se entregó a la justicia, diciéndole al general Cruz que le prometiera que solamente el culpable sería ejecutado, que los demás los dejarían libres, le dio su palabra. Pero el presidente Plutarco Elías Calles tenía tanto odio a la iglesia que quería implicar a un sacerdote dentro del movimiento. Entonces, trataron de buscar una orden de amparo para salvar al padre Pro y a sus hermanos. El embajador de Argentina pidió que habló directamente con el presidente Calles para que lo soltaran, pero ya habían ejecutado a Miguel Pro, a Luis Segura Vilchis, que cuando lo llevaban al paredón le dijo al general Cruz, es usted un mentiroso, un traidor, no tiene palabra. Y murió Luis Segura Vilchis, muy erecto, muy derecho, al grito de Viva Cristo Rey. Cuando mataron al padre Miguel Pro, él pidió como última voluntad que le permitieran rezar y se encomendó a Dios y entonces fue fusilado. Cuando ejecutaron a uno de los hermanos Pro, pero cuando llamó el presidente, el embajador de Argentina, pues ya era muy tarde para salvar a los 2 hermanos, pero soltaron a uno de ellos, que después se fue a vivir a Cuba. La gente hizo un funeral impactante pese a las prohibiciones y todo. En las calles estaban llenas, la procesión de autos hacia el cementerio era muy grande, todos iban cantando el himno de Cristo Rey, tú reinarás,
y decían, abran paso a los mártires de Cristo. Y finalmente el Papa Juan Pablo II fue a México, creo que fue en 1999, cuando beatificó a Fray Junípero Serra y al padre Miguel Agustín Pro. Una falange de sus dedos está en el altar mayor de la Basílica de Guadalupe. Así que siempre ha sido un motivo de inspiración, su gran sentido del humor, su gran entrega y su capacidad de servir a Dios. Hoy estamos celebrando al beato Miguel Agustín Pro. Así que ya están enterados. ¿Y qué me cuentas, Juanita? ¿Hay alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatelas. Bueno, hay preguntas, padre. Nos llamaron aquí al número aquí en cabina. Hay una persona, la escucha, tiene un dilema, ¿verdad? Muy, muy fuerte, porque dice que ella tiene una casa en México, pero tiene su familia, hermanas allá. Entonces, hace poco fue y dice que cuando fue, ella tiene 2 fotografías de cuando ellos se casaron, de su matrimonio, y lo que está diciendo es que arriba de las fotos tenía un 100 pies, sus hermanas. Alguien de ellas procura mucho ir a los lugares de brujería. Entonces, no las enfrentó porque tiene un dilema muy fuerte con ellas, este problema, y ella dice que ella lo que hizo, tomó eso y lo tiró nada más muy lejos de allí, y que sin qué puede afectar. ¿El cuadro o el cuadro o el 100 pies? No, el 100 pies, dice que tenía como cabellos también así, extendidos así sobre las fotografías. Y lo que dice ella, pues que alguien le sugirió que, ¿por qué no? Preguntaba a un sacerdote. Entonces, hoy esta pregunta, pues, quiere ver, ¿le puede afectar a ella o qué le puede decir sobre esto? Déjame decirte una cosa. Quien está buscando extraterrestres, donde quiera va a haber extraterrestres. Quien está buscando fantasmas, donde quiera va a haber fantasmas. Es decir, cuando te fanatizas con algo, todo lo relacionas con lo que tú quieres ver. Conozco a una persona que era esquizofrénica y realmente muy inteligente, y el problema es de que era muy contagiosa, porque ella estaba segura que todos eran agentes de la CIA y que donde quiera había micrófonos escondidos y todo. Me contagió de su paranoia, sobre todo cuando trabajaba en la parroquia de San Patricio en México, y que decía, seguramente te han puesto micrófonos porque quieren, es el espionaje internacional y todo. O sea, te habla de tal manera que te obsesiona. O por ejemplo, pensaba que todo el mundo era homosexual o era potencial atacante sexual, o que todo el mundo era extraterrestre. Todas esas paranoias tenía esta persona, y te hablaba de tal manera que acababa convenciéndote y te contagiaba la paranoia. Bueno, en primer lugar, quien anda buscando brujería, donde quiera va a haber hechicería, brujería, y cualquier cosa lo va a relacionar con ello. Los 100 pies se dan en tierras de humedad y andan por todas partes. No hay ningún problema en tanto que no se quiten los zapatos, porque suena como ametralladora. Pa, 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 pa. Sí, imagínate 100 pies, lo que deben de gastar en calzado, pobrecitos. Es como el chiste que dicen, ¿qué es esto? 99 paz, 99 pum, 99 pum. ¿Qué es? Es un 100 pies cojo. 99 pa. Bueno, pero no, en este caso, si ella anda frecuentando o busca brujerías y demás, en primer lugar es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque en el Catecismo de la Iglesia Católica dedica un capítulo entero para explicarnos por qué es pecado. Porque desde el Antiguo Testamento dice Dios que no haya nadie entre ustedes que consulte a los muertos, que haga adivinación, que lea el futuro, porque eso es abominable ante Dios. Yo lo rechazo, lo vomito. ¿Por qué? Porque lo que pretende el chamán, el brujo o demás, es que por unos pases o unas pócimas o demás, ahora las fuerzas de la naturaleza y Dios mismo se debe de
someter a tu voluntad. Es decir, hágase mi voluntad y no es hágase, Señor, tu voluntad. Entonces eso es una blasfemia y es un ataque en contra de Dios, porque Dios es el único, Él es el dueño del ayer, el hoy y el siempre. Por lo tanto, es un pecado mortal. Así que le diga a su hermana que más vale que deje de andar haciendo esas cosas, porque el que no obedece a Dios o el que no le da un lugar a Dios en su vivir, le está dejando el lugar al diablo. Entonces, ciertamente la brujería, por muy magia blanca que haya, es satánico y por lo tanto debemos de rechazarlo. ¿Ok? Sí, porque dice que su pregunta directa era en qué le afectaba a ella. Pues le afecta mucho, no por el 100 pies, eso es accidental, sino que le afecta mucho el creer en brujería, porque se está alejando de Dios, le está dando más credibilidad a charlatanes que a Dios. Sí, porque la hermana es la que frecuenta eso, esta persona que habló aquí es la que dice que ella pues es religiosa, ella está siguiendo o tratando de seguir, ¿verdad? Bueno, Las cosas de Dios. solución. Toma el catecismo de la Iglesia Católica, que cada quien debe de tener uno, y si no lo tienes, ven a comprarlo aquí a la librería de esta estación. Lee el artículo del catecismo de la Iglesia que habla acerca de brujería, supersticiones, hechicería y demás. Lee, vas a leer eso a tu hermana y le vas a decir, defínete con Dios o en contra de Dios. ¿Aceptas a Dios y crees en Él? O sométete a las consecuencias. Es decir, a Dios hay que no solamente creerle, no hay que creer en Dios, sino creerle a Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. O sea, Dios no es opcional. Entonces, si eres católico, no debes de andar consultando ni andando en brujerías ni nada. Veo frecuentemente, y me gustaría hacer esa petición, yo lo hice cuando fui, que hay algunas pulseras que traen imágenes de santos, pero son rojas, y eso es el disfraz de amuleto, de que ahora ya no le ponen el ojo de venado, sino la imagen de algún santo. Eso es herético. Así que, por favor, dile al encargado de la librería, espero que me hayan hecho caso y que hayan eliminado todas esas pulseras rojas, pero el hecho de llevar una pulsera roja como amuleto es un pecado mortal. Aunque ya no tenga el ojo de venado, sino que tenga la imagen de un santo, es pecado mortal. ¿Ok? Porque es brujería y es amuleto, y nosotros los católicos no creemos en amuletos ni en brujerías. ¿Ok? Sí, mire, Brenda Virgen de Reyes nos da los buenos días y ella misma dice, Padre, y en cabina, ¿con qué está relacionado con lo que estuvo usted hablando? No sé a qué se refiere. A ver, no te entendí tu pregunta, Juanita. Dice Brenda Virgen Reyes, Padre, y en cabina, no sé en qué se refiere. No entiendo. Si nos puede ampliar aquí en el mensaje, nuevamente se lo agradecemos. Mire, Pedro y Toña Estrada le dicen buen día, Dios lo cuide, Padre, y luego le hace la pregunta, ¿por qué inclinarnos la cabeza cuando proclamamos el credo, cuando decimos y se encarnó? Debemos hacerlo. Gracias, y le da las gracias. Es una de las indicaciones que se da. O sea, el hecho de inclinar la cabeza es reconocer la presencia trinitaria en Cristo. Y se encarnó por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre. O sea, es hacer énfasis de que se reconoce a Cristo como verdadero Dios, como verdadero hombre, y que es enviado del Padre, que es encarnado por obra del Espíritu Santo, y que Cristo se hizo hombre. Entonces, en ese momento se junta el centro de lo que es la Trinidad. Entonces, por eso se hace énfasis en eso, pero es una de las indicaciones dentro de la liturgia. Esa es la idea de hacer hincapié. Por ejemplo, una cosa muy curiosa es de que cuando celebramos la resurrección, dice, y murió y resucitó y ascendió al cielo, en ese momento nos arrodillamos un momento
y meditamos en lo que acabamos de decir, luego nos ponemos de pie. También cuando el Viernes Santo se dice y murió crucificado bajo el poder de Poncio Pilatos, ahí se hace hincapié. O cuando el día de la encarnación y se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, en ese momento nos arrodillamos también. O sea, es hacer énfasis o hacer hincapié en lo que estamos celebrando en ese día. Creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y habló por los profetas en Pentecostés. Nos arrodillamos ahí en ese momento, ¿ok? Es un hincapié. Muy bien. Pues bueno, ahí estuvo la respuesta. Otra pregunta que nos hicieron aquí por medio de la línea del teléfono, que si puede explicar cuando se dice que la Iglesia ha descanonizado unos santos en el Concilio Vaticano, que si le puedes explicar. No descanonizó, no se puede descanonizar. Descanonizar. No, bueno, de hecho, la palabra canonizar significa agregar en la lista. Canon es una lista. Entonces, quien está puesto en una lista de los santos, que es garantía de que sin lugar a duda, ellos están en el cielo. Por lo tanto, no solamente los santos que están en la lista son los únicos santos. Yo estoy seguro que mi hermano San Sergio Guillermo Román del Real, ay, qué hermoso, todavía no ha sido canonizado, estoy segurísimo que está en el cielo. Igual que San Jorge Román Castañeda, que sufrió el martirio por Cristo, y estoy seguro que Santa Asunción del Real de Román, que me daba unos buenos cuerazos y demás, era la mamá que yo necesitaba y por eso se hizo santa. Y han de estar en el cielo, aunque no sean canonizados o puestos en la lista. Actualmente, para que haya ese proceso de canonización, se requieren varios requisitos. Primero, que por su intercesión se haya hecho algún milagro, y entonces se mete la causa en la comisión, en la causa de los santos. Se hace una investigación, hay un abogado del diablo, que se le llama, que es el que hace la investigación sobre la vida y milagros de esta persona, si tuvo algún motivo de escándalo, algún pecado que pueda causar duda, o que pueda causar escándalo. Entonces, cuando después de haber visto que no hay nada en contra y que se ha realizado un milagro que de una manera es inexplicable, que va en contra de toda la naturaleza o en contra de toda opinión médica, entonces se procesa a ese proceso de beatificación. Pero mientras está el proceso se le llama venerable. Después de que han sido beatificados se requiere un segundo milagro. Y cuando se da ese segundo milagro, se le puede procesar para la canonización. Y sin lugar a duda, está en el cielo. Antiguamente eran santos por vox populi, era por voto popular. Es decir, alguien que había llevado una vida ejemplar o que había muerto por Cristo, se le declaraba santo, sin más ni más. Entonces eran considerados santos. Sin embargo, hay muchos santos que la leyenda se confunde con la historia y que no hay unos datos fehacientes, como es el caso de Santa Filomena, en que en realidad eran dos piedras junto a una mártir, una decía Filo y otra Mena, pero a lo mejor era interrupción de Filos Christi o Filos Domine o alguna cosa por el estilo, y Mena, en que podría ser una palabra incompleta, pero se le consideró Santa Filomena, era una mártir, pero no se sabe mucho de ella. Hay otros, vuelvo a decir, que son legendarios, pero no consta una historicidad. Entonces, por eso se le retiró del calendario normal, pero no se les descanonizó,
como dijeron, no siguen siendo santos, pero se pone en duda su historicidad. De eso se trata. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, pues ahí estuvo la respuesta que les estuvieron haciendo. Es todo sobre las preguntas que tenemos ahorita. Pues lo que usted quiera seguir ampliando sobre lo No, que pues les usted agradezco guste. mucho su paciencia. Como ven, estoy en Reno, tuve una conferencia para párrocos que hoy se nos habló acerca del Código de Derecho Canónico, que el Código de Derecho Canónico es en orden de regular, o sea, regir para que haya un común denominador en servicio de la gente. La ley no es en contra del pueblo, sino que es a favor del pueblo. Y que se habla que más que la ley o más que la justicia está la caridad. Una ley sin justicia no es caritativa. Entonces aquí nos rige más la caridad. Y el Código de Derecho Canónico no es en contra de nadie, sino que es a favor del pueblo, para regir en favor del pueblo. Y siempre se hace énfasis de que sobre todo rige la epiqueia. Epiqueia es una palabra griega, en que consiste en muchas veces romper la ley para salvar el espíritu de la ley. Así que hay algunas cosas que no se pueden hacer porque están regidas en el Código de Derecho Canónico y que es en orden de proteger a la feligresía, en orden de no abusar de alguna ley o alguna cosa. Entonces, realmente fue muy interesante esta conversación que tuvimos hoy. El padre Luis Navarro lo hizo a favor de todos, muy buena orientación que se nos dio. Así que, pues, es por eso que comencé tarde y aquí saludos desde el reino de Dios, desde Reno, Nevada, donde vine a darle un cariñito a mi carro. Y ahorita tengo que hacer algunas compras y me pongo de regreso a mi pueblito, a dejar la civilización y regresar a Mammoth Lakes. Así ¿Qué que tan les lejos agradezco está? mucho. Ajá. ¿Qué distancia está de Reno a donde está su parroquia? Reno, Ajá. bueno, Reno, Nevada, es al norte de Nevada, o sea, el estado corre desde el sur, donde es el Gran Cañón y Las Vegas y todo, que es muy bonito, y al norte, que es en Reno, y eso es frontera propiamente con el estado de California, con mi parroquia. Entonces, cuando se necesita algo, realmente no tenemos agencias de mi automóvil cerca de... No, okay. No tenemos ni siquiera... Antes teníamos un Kmart en Bishop, pero ya lo cerraron. Entonces ahora no hay otros lugares de ir de compras más que hasta Nevada. Entonces son 3 horas de Bueno, camino. 3 horas. Pero hay museos, hay edificios bonitos, hay casinos, por ejemplo, aquí enfrente está el Atlantis, y hay varios hoteles muy bonitos, el Circus y demás. Y ahorita vine a mis compras aquí a Walmart, pero antes de entrar decidí estar con ustedes. O sea que hay una serie de casinos, les recomiendo cuando vengan que vayan a lo que es el conjunto de casinos del el Silver Strike, el, el Dorado, el Circus, que se comunican interiormente por una serie de pasillos, que está muy interesante. También Muy bien. hay algunos espectáculos, vienen algunos artistas de fama internacional e incluso de México a dar sus conciertos aquí, y vale la pena visitarse. Padre, entonces para terminar el juego rapidito, estamos ya aquí terminando con Norita Meras. Le pregunta, padre, me regalaron una virgen que trae un crucifijo en el pecho. Si le puede decir, dice, si le puede decir cuál es, y le dice gracias. Una imagen de la Virgen que trae un Cristo en el pecho, no sé, pero más bien llevó a Cristo en su vientre y en su Sí, corazón.
No sé a qué advocación sea esa, desconozco, disculpen. ¿Ok? Bueno, también cuando vengan a Reno no dejen de visitar Lake Tahoe, que es muy bonito, es un lago hermoso. Y cuando vengan a Lake Tahoe o a Reno no dejen de visitarme. Estoy a 3 horas de camino, pero ya es una ventaja. Muy Ok, bien, ya, bueno. a volar. Que Dios Todopoderoso nos acompañe y Volar. les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la vista, babies. Que le Les rinda vaya su muy bien. tiempo, Padre. Dios lo bendiga y gracias. Nos vemos mañana, primero Dios. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.